La presencia del ministro Patricio Rivera en la Asamblea Nacional contribuyó a conocer de primera mano información oficial respecto de las razones por las cuales el gobierno ejecutó una operación de venta anticipada de petróleo a Tailandia, lo cual le representa 2.500 millones de dólares que servirán para nutrir las arcas fiscales. Este tema, sin embargo, ha generado dudas entre analistas económicos, quienes cuestionan plazos y montos de dicha negociación. Lo vamos a analizar en nuestra siguiente entrevista. Víctor Hugo Albán, docente universitario, experto en materia monetaria, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha. Economista, bienvenido. ¿Cómo le va? Bien, muchas gracias. Un gusto estar siempre con ustedes analizando, digamos, temas económicos que debe conocer técnicamente la comunidad. Claro, y justamente aquello daría la impresión de que la decisión del gobierno de ejecutar una operación con Tailandia de venta anticipada de petróleo por 2.500 millones de dólares ha generado una serie de resquemores. Yo he escuchado inclusive en los últimos 2 días algunos analistas económicos en varios medios de comunicación que advierten que se ha hipotecado una gran parte de nuestro crudo para las nuevas generaciones. ¿Tan apocalíptica esa decisión del gobierno? Le pregunto, economista. Mire, creo que están exagerando algunos analistas económicos. Ustedes habrán escuchado, ¿no? Sí, que realmente no es como lo pintan, ¿no es cierto? Se busca financiamiento, el país necesita mantener el nivel de inversión. Hay proyectos que son emblemáticos, los proyectos eléctricos, que realmente en pleno siglo XXI todavía seguimos importando energía eléctrica de Colombia y Perú con costos de más de 3.000 millones de dólares anuales. Indudablemente que ha causado preocupación porque no se aclara mucho el tema de la negociación. El mismo presidente de la República ha explicado. Y obviamente quien debió explicar es Patricio. Patricio dice que es bueno, obviamente. Patricio Rivera. Me refiero a Patricio Rivera, obviamente, pero no lo dice técnicamente. Técnicamente, es decir, esto conviene al país. Estamos diciendo, todo el mundo ha dicho que tenemos un déficit de aproximadamente 10.000 millones, pero no dan soluciones. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Buscar soluciones para cubrir déficit, no para gasto corriente, porque eso hay que aclarar a la comunidad. Esto no es para pagar sueldos, es para mantener los proyectos emblemáticos que son de desarrollo del país, los más importantes que no pueden pararse bajo ningún concepto. Esta parte que usted está diciendo me parece importante. Hidroeléctricos, ¿no es cierto? Si me permite, esta parte me parece importante, ¿por qué? Porque evidentemente hay resquemores. Cuando se escucha que en el sector público no hay recursos, lo primero que se le viene a la mente, sobre todo al sector laboral del Estado, es que, y ahora, y si llega a fin de mes y no me pagan el sueldo, no hay riesgo para el pago de las remuneraciones. No, bueno, ese es otro tipo de financiamiento. Eso se financia con gasto permanente. El gasto permanente se financia con ingreso permanente. Los impuestos, por ejemplo. Claro, y nosotros acabamos de escuchar de la señorita directora general de rentas, de Jimena, que dice que ha recuperado alrededor de 7.000 millones con la amnistía tributaria. Eso nos da absoluta tranquilidad de que todos los gastos en remuneraciones del sector público en general, ¿no?, van a estar cubiertos hasta noviembre, ¿no? Ahora, hay otro tipo de gastos que son permanentes, como son arriendos, combustibles, viáticos, etcétera, que también están cubiertos de manera permanente. Pero lo fundamental, al decir el mismo ministro de Finanzas, que es un técnico de primer orden, el economista Fausto Herrera, él tiene financiado el gasto permanente, es decir, sueldos, viáticos, movilidad y todo lo que esto significa hasta diciembre, ¿no? Entonces, cualquier resquemor que tenga el sector público es infundado. Ahora, economista, volviendo al tema de esta negociación de venta anticipada de petróleo, ¿qué decir respecto del plazo y de la tasa de interés? Se habla de una tasa de interés de un 7% aproximadamente. Así es. Y un plazo de 5 años y medio. Sí, bueno, realmente es una venta anticipada, es un factoring, ¿no es cierto?, que unos lo califican como deuda porque está, digamos, generando una tasa de interés que hay que pagar. Y obviamente pues esto ya se le calificaría como deuda. Pero como es factoring, entiendo que le están analizando técnicamente para ver en qué rubro le ponen dentro de lo que es deuda pública.
El factoring es una figura que yo la he escuchado en anteriores administraciones gubernamentales. ¿Quiere decir que sí se ha utilizado en el pasado? Pero por supuesto, siempre la han utilizado. Aquí ha habido factoring no solamente de venta de petróleo, sino también de venta de otros productos. No es ninguna novedad que se venda anticipadamente el crudo. No, ha habido ya, hay antecedentes, digamos, ¿no? Que el tipo de negociación sea diferente, que los términos sean diferentes, unos serán mejores, otros peores, dependiendo de dónde le observen, ¿no es cierto? Si le están observando de la parte política, posiblemente para el político, como usted anotaba, puede ser esto molestoso, ¿no es cierto? Si es técnico, para los técnicos es necesario. Y si el país requiere recursos, si estamos clamando por mantener la dolarización, tenemos que tener recursos frescos. Y eso ha dicho el presidente una y otra vez, que mantendrá la dolarización y para eso requiere recursos. Y esos recursos tienen que venir necesariamente al país. Pero ¿qué pasa con momentos como el actual? Lo hemos visto en el transcurso de este año, inclusive desde el año anterior, en donde el precio del barril de petróleo ha ido fluctuando, ha ido a la baja y bueno, ahora está relativamente... en $46. Ajá, se ha mantenido. Bueno, digamos, el precio promedio se le divide, digamos, se le calcula a finales de cada semestre. El pasado semestre, que digamos a finales de junio, tuvimos nosotros un petróleo de casi $60. Digo casi porque fluctuó entre 58 y 60. El término medio le decimos 60 para cálculos. Este segundo semestre estará entre, qué sé yo, 48 y 50. Ha habido épocas en que el petróleo estuvo a $5, estuvo a 20, a 15, es decir, ha ido fluctuando de acuerdo a los requerimientos de mercado. Al decir requerimientos de mercado, digo yo, oferta y demanda de este producto tan importante. Pero siempre habrá este resquemor. Ahora, no nos olvidemos de que en la actualidad quienes manejan la economía tienen un techo y este techo se llama dolarización. Es decir, aquí no hay emisión. Recordemos en los años 88, 84, en donde hicieron inmensas emisiones inorgánicas de dinero. Entonces se podía cubrir déficits presupuestarios, se podía cubrir inversiones con déficits a un costo increíble que no nos dábamos cuenta la comunidad, no se daba cuenta la gente común y corriente de que cada día que hacía una emisión inorgánica el gobierno perdía poder adquisitivo, su sueldo, su remuneración y lógicamente tenía una aplicación inmediata en el sector familia, porque su poco sueldo que tenía no le alcanzaba para los gastos permanentes del hogar, alimentación, vivienda, etcétera. Me gustaría, economista Víctor Galván, que nos explique, y a través nuestro, a nuestro público, ¿por qué a Tailandia? Porque me da la impresión que es un país con el que no siempre se ha escuchado de negociaciones o de relaciones en materia económica con el Ecuador. ¿Por qué a Tailandia? Bueno, el país está abierto a cualquier tipo de negociación con cualquier país del mundo. Tailandia ofreció un buen precio, a precios de mercado de venta en ese momento que, digamos, la China no quiso en un momento determinado. Ellos fijaron precios y reglas de juego diferentes. Entonces, ¿qué han hecho las autoridades correspondientes, tanto en la parte, digamos, petrolera como en la parte económica? Buscar la mejor opción. La mejor opción fue Tailandia, nos guste o no nos guste. ¿Qué es Tailandia con Ecuador? ¿Qué relaciones ha habido? Este rato hay un buen ambiente comercial con Tailandia al haber aperturado este tipo de venta anticipada de petróleo. Y económicamente este país, Tailandia, este país asiático, ¿qué representa en el mundo? Bueno, es una potencia, ¿no? Yo he estado en Tailandia y sé cómo viven, sé que tienen y lógicamente es una potencia que yo diría está mordiéndole los pies a la China, ¿no? Esto de decir mordiendo los pies le sigue, claro, porque es una potencia económica. Economista, nada más una precisión volviendo a mi pregunta anterior. ¿Cuánto puede incidir estas variaciones en el precio del barril de petróleo en una negociación de este tipo y sobre todo tomando en cuenta que es a largo plazo? ¿O es que estamos pensando de pronto que el precio del barril del petróleo se puede mantener o inclusive ir en aumento? Bueno, mire, digamos las negociaciones petroleras siempre están supeditadas a la oferta y demanda, pero nos olvidamos siempre del mercado bursátil, ¿no es cierto?, del mercado de valores. Hay intereses increíblemente inmensos en las negociaciones internacionales.
en cuanto a las ventas anticipadas de petróleo. Es decir, el Ecuador no es una excepción en la negociación anticipada de ventas petroleras. Se los hace todos los días en los mercados de valores del mundo. Ahí se hacen simulaciones de valores poniendo todo tipo de aspectos, ¿no? Aspectos políticos, aspectos económicos, inclusive de tipo social. ¿Qué es lo que está pasando en el Ecuador? ¿Qué es lo que está pasando en Tailandia? ¿Qué está pasando en Estados Unidos? Porque el Ecuador no es una isla ni es un mundo aparte. Nosotros vivimos común y corriente como cualquier país del mundo y está supeditado a todo tipo de negociación. La pregunta es, no va a pasar absolutamente nada en la negociación. Nos da lo mismo vender este rato a los precios que están o vender anticipadamente. Claro, es muy difícil entender. Son, digamos, fórmulas que tienen que ser precisas a través de actuarios y a veces la curva es inversamente proporcional. Y hay que explicarle a la comunidad, pero para eso se necesita matemáticas de alto nivel. Pero sin embargo, para la tranquilidad de la comunidad, para nosotros como Colegio de Economistas que hemos hecho ya los análisis correspondientes, es una negociación común y corriente que beneficia al país en las actuales circunstancias, en los actuales momentos que requerimos de recursos frescos para mantener los proyectos, que sobre todo aquellos que se llaman emblemáticos. Ahora, que hay mucha gente que diga que es malo para el Ecuador, desde el punto que le vean, ¿no es cierto? Si le ven que es un endeudamiento, si es que creen que la tasa de interés está alta, ahora hay que hacer costo-beneficio. Seguimos pagando nosotros, por ejemplo, la energía eléctrica a Colombia y Perú y seguimos importando, seguimos comprando diésel para las termoeléctricas o rematamos estas obras que eran necesarias, que debieron haberse realizado hace 40, 50 años y fue fruto de negociaciones o negociados de ciertos gobiernos en el pasado. Sí, claro. Economista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantado. El economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, quien ha compartido con nosotros en este espacio Tiempo de la Traducción en Quichua con César Guandolema.